Vamos a comenzar con los temas del objetivo 4, que es función inversa. Primero vamos a determinar cuándo una función es inversa de la otra. Para eso vamos a utilizar la composición de dos funciones. Aquí tenemos indicado, por ejemplo, que tenemos la función f y la función g. Para poder determinar si son funciones inversas una de la otra, vamos a hacer la composición de f de g y g de f. Entonces, tenemos dos casos. Primero, en el inciso A, nosotros tenemos la función f de x, que es igual a 4 sobre x. En este caso nos están indicando que x debe de ser diferente de 0, ya que se encuentra en el denominador. Y la función g de x también es 4 sobre x. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la composición f de g de x, que también esto lo puedo representar como f de g de x. De las dos maneras, estamos representando la composición de dos funciones. Si yo voy a hacer la composición de f de g, ya sabemos que la segunda función, que en este caso es g, va a entrar y va a ser sustituida en la x de la función f. Entonces vamos a escribir 4 sobre x, pero x es donde voy a sustituir la otra función, que también es 4 sobre x. Vamos a recordar que en el numerador tenemos un 4, que es un valor entero. Vamos a colocarle un 1 en el denominador para poder entender lo que voy a hacer. Vamos a realizar esta división, ya que una fracción entre otra fracción se trata de una división. Vamos a hacerla por medio de la ley de los extremos y vamos a multiplicar 4 por x y nos queda 4x, y multiplico 1 por 4 y me queda 4. De esta manera yo puedo simplificar la expresión eliminando los 4 y me queda que f de g de x es igual a x. Entonces vamos a escribir nuestra respuesta en f de g de x es igual a x. También nos piden hacer la composición g de f de x. En este caso, la función g estaría sustituyéndose en la x de la función f. Si ustedes se dan cuenta, las dos funciones, tanto la f como la g, son iguales. Entonces, si hacemos también la composición g de f, pues también nos va a dar x, porque es exactamente la misma. ¿Ok? Con esta información nosotros tenemos que determinar si f y g son inversas una de la otra o no lo son. Siempre que nosotros hagamos la composición de las dos funciones y obtengamos como respuesta x, entonces se trata de una función inversa una de la otra. En caso de que nos dé otra expresión diferente de x, por ejemplo, que nos diera menos cx, o que nos diera x más 2, o que nos diera 3x, etcétera, cualquier otra expresión nos estaría indicando que no son inversas una de la otra. Únicamente van a ser inversas cuando, al hacer su composición, nos dan x, tanto en este caso f de g, como en g de f. Entonces aquí se trata de una función inversa. En el inciso B tenemos otro ejemplo donde tenemos que la función f de x es igual a menos x más 3 y la función g de x es igual a x más 3. Vamos a hacer la composición que nos están pidiendo. Nos están pidiendo f de g de x. Recordamos que si lo escribimos como f de g de x, es lo mismo que escribirlo como f de g de x. Son diferentes formas de representar la composición de dos funciones. Esto nos está indicando que la función g va a sustituirse en la x de la función f. ¿Ok? Vamos a realizar entonces esta
esta sustitución, entonces la función g la vamos a sustituir en la función f. Nos va a quedar el signo menos de la función f y entre paréntesis voy a colocar el x más 3, que es la función g, y más 3. Vamos a simplificar eliminando los paréntesis y nos va a quedar menos x menos 3 más 3, porque este menos va a multiplicar a todo lo que está dentro del paréntesis, por eso es que me quedó menos x menos 3. Simplificando me va a quedar menos x y se van a eliminar el menos 3 más 3. La respuesta es menos x. Ahora vamos a hacer la composición g de f, es decir, ahora f la voy a sustituir en g. Tenemos, lo voy a hacer del lado izquierdo, tenemos entonces que realizar la composición g de f de x, que recordamos que también lo puedo escribir como g de f de x. La función f se va a sustituir en la función g. Entonces nosotros vamos a realizar la sustitución y nos va a quedar lo siguiente. La función f se va a sustituir y me va a quedar menos x más 3 más 3. ¿Ok? Estoy sustituyendo f en la función g. Si yo simplifico, me va a quedar menos x más 3 más 3. Y esto va a ser igual a menos x más 6. Entonces aquí nos damos cuenta que al hacer la composición de ambas funciones no tenemos como resultado x. Por lo tanto, estas funciones no son inversas una de la otra. Y seleccionamos la opción de abajo. F y g no son inversas una de la otra. Entonces, después de hacer esas composiciones, aquí es donde estamos determinando en el inciso A que sí son inversas una de la otra y en el inciso B no son inversas una de la otra. Para poder obtener la función inversa de cualquier función, vamos a seguir 4 pasos. Tenemos aquí el primer ejemplo donde la función f de x es igual a 5x más 2. Vamos a obtener su función inversa. Para eso vamos a seguir los 4 pasos que tenemos descritos del lado izquierdo. El primer paso es cambiar f de x por y, es decir, en lugar de f de x voy a escribir y es igual a 5x más 2. Ese es el primer paso. En mi segundo paso voy a intercambiar las variables. Donde tengo y voy a escribir x y donde tengo x voy a escribir y. Entonces me va a quedar x es igual a 5y más 2. En el tercer paso vamos a despejar y. En este caso yo tengo a la y del lado derecho de la igualdad y voy a despejarla. Primero voy a quitar este 2 y lo voy a mandar al lado izquierdo con la x restando. Entonces nos va a quedar x menos 2 es igual a 5y. También lo puedo escribir al revés, es decir, 5y es igual a x menos 2. De las dos maneras es correcta. Por último, si estoy despejando y, el 5 que está multiplicando lo voy a pasar al otro lado dividiendo y me va a quedar x menos 2 entre 5. El último paso es cambiar la y por la notación correcta de la función inversa.
La notación de la función inversa se escribe como f a la menos 1 para indicar que es la inversa de otra función. Entonces, mi cuarto paso va a ser, en lugar de y, escribo f a la menos 1, que es su función inversa de x, es igual a x menos 2 entre 5. Y esta ya sería la función inversa de 5x más 2. Si se fijan, en la función original 5 está multiplicando a x. En este caso el 5 va a terminar dividiendo, el 2 está sumando y en la inversa el 2 va a estar restando. Siempre vamos a terminar con la operación contraria. Vamos a resolver otros ejemplos de función inversa. En este caso tenemos la x que está al cuadrado y vamos a ir viendo qué es lo que hacemos para poder obtener su inversa. Vamos a seguir los mismos 4 pasos que ya mencionamos anteriormente. El primer paso es cambiar f de x por y, entonces me va a quedar y es igual a 2x cuadrada más 1. Ahora voy a intercambiar las variables. Me va a quedar x es igual a 2y cuadrada más 1. El tercer paso es despejar y. Entonces voy a pasar el 1 restando. Y ahora voy a pasar el 2 dividiendo. Por último, yo necesito despejar y, por lo tanto, necesito quitarle esa potencia al cuadrado. Entonces, para poderle eliminar, voy a sacarle raíz a ambos lados y del lado derecho se va a cancelar la potencia de y. Entonces, me va a quedar que la raíz cuadrada de x menos 1 entre 2 es igual a y. Y por último, en el último paso, voy a escribir la función inversa con la notación correcta, que es f a la menos 1 de x es igual a la raíz cuadrada de x menos 1 entre 2. Vamos a hacer otro ejemplo, el ejemplo número 3, donde tenemos que f de x es igual a la raíz cúbica menos 1, todo sobre 3. Entonces, el primer paso es escribir y en lugar de f de x y me queda x cúbica menos 1 entre 3. El segundo paso es intercambiar las variables. Donde está y, escribo x, donde está x, escribo y. Mi tercer paso es despejar y. Entonces, primero lo que voy a quitar es el 3 que está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. Me va a quedar 3x es igual a y cúbica menos 1. Ahora, el menos 1 lo voy a pasar al lado izquierdo sumando. Me va a quedar 3x más 1 es igual a y cúbica. Y por último, para poder eliminar la potencia al cubo, voy a sacar la raíz cúbica de ambos lados. De tal manera que del lado derecho la raíz cúbica va a eliminar la potencia al cubo y me va a quedar y es igual a la raíz cúbica de 3x más 1. Y el cuarto paso es escribirlo en la notación correcta, que es, en lugar de y, escribimos f a la menos 1 de x es igual a la raíz cúbica de 3x más 1. Y ya tenemos la función inversa. Entonces, siempre vamos a trabajar la función inversa con estos 4 pasos, sin olvidarnos de que al final tenemos que
utilizar la nomenclatura correcta, que es f a la menos 1. Eso nos está indicando que esa función corresponde a la inversa de la función f de x. Ahora vamos a realizar el ejemplo donde tenemos implicada una raíz cuadrada y vamos a obtener su función inversa. Primer paso es escribir f de y en lugar de, en este caso, h de x. Entonces va a ser y es igual a la raíz cuadrada de 3x menos 4 más 5. Segundo paso es intercambiar las variables. Me queda x es igual a la raíz cuadrada de 3y menos 4 más 5. En el tercer paso voy a despejar y. Primero voy a quitar el 5 y va a quedar como x menos 5 es igual a la raíz cuadrada de 3y menos 4. Yo necesito despejar y, pero y se encuentra dentro de la raíz cuadrada. Yo no la puedo despejar si no elimino esa raíz. Y nosotros ya sabemos que para despejar o para eliminar una raíz cuadrada necesito una potencia al cuadrado. Pero como estamos en una igualdad, lo que hago de un lado tengo que hacer del otro lado. Entonces si yo estoy elevando del lado derecho al cuadrado, también del lado izquierdo voy a elevar al cuadrado. De esta manera me va a quedar x menos 5 al cuadrado. Esto es igual a, la raíz se va a eliminar con la potencia, entonces esto es igual a 3y menos 4. Y ahora sí puedo continuar despejando y. Voy a quitar el menos 4 y va a quedar sumando del lado izquierdo. Y por último, el 3 que está multiplicando a y va a terminar dividiendo en el lado izquierdo y nos va a quedar x menos 5 al cuadrado más 4 entre 3 es igual a y. Y por último, no olviden representar esta función como una función inversa y es f a la menos 1 de x es igual a x menos 5 al cuadrado más 4 entre 3. En este caso tenemos representada una función, pero ahora en forma de pares ordenados, es decir, coordenadas. Nosotros tenemos que la función g está compuesta por la coordenada menos 7, menos 1, menos 2, menos 7, 7,5 y 8,0. Si nosotros queremos obtener la función inversa de g, entonces lo que vamos a hacer es que las coordenadas se van a invertir, es decir, x va a pasar a ser el valor de y el valor de x. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la primera coordenada, que es menos 7, menos 1, en su inversa va a ser menos 1, menos 7. La segunda coordenada, que es menos 2, menos 7, en la inversa va a ser menos 7, menos 2. La coordenada 7,5 en su inversa va a ser 5,7. Y por último, la coordenada 8,0 en la inversa es 0,8. Cerramos el corchete. Para poder contestar lo que se nos está solicitando en la caja de preguntas, la primera pregunta es: ¿cuánto es g a la menos 1 cuando x vale menos 7? Es este ejercicio, ¿sí? Tenemos que fijarnos entonces dentro de la función inversa. Vamos a tomar estas coordenadas y me está preguntando que en la inversa, cuando x vale menos 7, ¿cuánto vale y? Entonces aquí vamos a ubicar esta coordenada, que es cuando x vale menos 7, y vale menos 2. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos que entender que las funciones g y su función inversa, que es
g a la menos 1, se trata de las mismas coordenadas, pero los valores de x y y están invertidos. En la segunda parte nos están pidiendo la función inversa de 9x más 8. Entonces tenemos la función h de x, que es 9x más 8. Si yo quiero obtener h a la menos 1, es decir, la función inversa de h, vamos a hacer los 4 pasos de una función inversa. El primer paso es escribir y en lugar de h de x. Esto es igual a 9x más 8. El segundo paso es invertir las variables, intercambiarlas, es decir, x es igual a 9y más 8. Ahora vamos a despejar y. Primero voy a pasar el 8 restando y por último el 9 lo vamos a pasar dividiendo. Y nuestro último paso es escribir la notación correcta, que es, en este caso es h a la menos 1 de x es igual a x menos 8 entre 9. Y esta es la función inversa. Entonces vamos a escribir nuestra respuesta, que es la función inversa de h es x menos 8 entre 9. Lo siguiente que me están solicitando es realizar la composición de h de menos 1, es decir, la función compuesta, la función inversa, perdón, la vamos a sustituir en h. Nosotros tenemos que h de x es 9x más 8 y que la función inversa de h es x menos 8 entre 9. Si nosotros vamos a hacer la función h de h a la menos 1, lo que va a pasar es que esta función la vamos a sustituir en la x de la función h y después la vamos a evaluar con menos 1, pero primero vamos a hacer la composición. Entonces aquí voy a colocar 9 y esto va a multiplicar a x menos 8 entre 9 más 8. En este paso, rápidamente nosotros podemos eliminar el 9 que está multiplicando con el 9 que está dividiendo. Entonces, me estaría quedando h de h a la menos 1, ahorita lo vamos a evaluar, va a ser x menos 8 más 8. Y estos se van a eliminar y me va a quedar únicamente x. ¿Sí? Ya tengo entonces la función compuesta de h a la menos 1 y lo que voy a hacer por último es evaluar la función cuando x vale menos 1. Sustituyo y únicamente me va a quedar un menos 1 porque lo estoy sustituyendo donde está x. Entonces mi respuesta en la tercera pregunta es ¿cuánto es el valor de h a la menos 1? Cuando x vale menos 1, es menos 1. En el siguiente ejemplo vamos a ver funciones inversas que involucran raíces cuadradas o expresiones cuadráticas. Tenemos aquí la función f, que es la raíz cuadrada de 2 menos x y más 10, y nos están indicando cuál es su dominio. Lo primero que vamos a realizar es la función inversa de la función f. Entonces, nosotros tenemos f de x es igual a la raíz cuadrada de 2 menos x más 10. Sabemos que vamos a utilizar 4 pasos para obtener la función inversa. El primer paso es escribir y en lugar de f de x, y nos queda la raíz cuadrada de 2 menos x más 10.
El segundo paso es intercambiar las variables. En donde está y escribo x y en donde está x escribo y. El tercer paso es despejar y. Como y está dentro de la raíz, vamos a empezar a quitar todo lo que está afuera, que es el 10. Entonces me va a quedar x menos 10 es igual a la raíz cuadrada de 2 menos y. Para poder seguir despejando la variable y, necesito elevar al cuadrado la expresión del lado derecho para que se pueda eliminar la raíz cuadrada. Entonces vamos a elevar al cuadrado y como es una igualdad, también tengo que hacer lo mismo del lado izquierdo y me va a quedar el binomio al cuadrado. Del lado izquierdo me va a quedar x menos 10 al cuadrado y del lado derecho la raíz cuadrada se va a eliminar con la potencia y me queda 2 menos y. Aquí como vamos a despejar la variable y está negativa, lo que me conviene es mover y para el lado izquierdo y toda esta expresión al lado derecho para que al cambiar la y al lado izquierdo ya me quede positiva. Hay que recordar que si estoy despejando una variable, lo correcto es dejarla siempre en positivo. Entonces me va a quedar y es igual a 2 menos, va a pasar restando el x menos 10 al cuadrado. Ya tengo entonces despejada la variable y el último paso es representarla con la notación correcta, que es f a la menos 1 de x es igual a 2 menos x menos 10 al cuadrado. Y ya tengo aquí la función inversa. Ahora, a partir de esta función inversa, vamos a determinar el dominio de esta función inversa. Antes de seguir, lo que les voy a explicar para que puedan entrar en contexto es que si yo tengo el dominio de la función x y tengo el rango de la función x, el dominio va a ser igual al rango de la función inversa de x. Y el rango va a ser igual al dominio de la función inversa de x. Esta información es importante porque si nosotros conocemos, por ejemplo, conozco el dominio de la función x y el rango de la función x, si yo los invierto, entonces el dominio es el rango de la inversa y el rango es el dominio de la inversa. Vamos a ver cómo, ahorita voy a hacer el dominio de la función y el rango de la función original, que es f de x, y me van a entender cómo voy a determinar entonces el dominio y el rango de las inversas. Aquí nosotros tenemos que en la función f de x, que es igual a 2 menos x más 10, nos están indicando que el dominio de la función son los valores que van de menos infinito hasta el 2. ¿Por qué me están especificando esto? Porque nosotros debemos de recordar que dentro de una raíz cuadrada debe haber siempre un valor positivo, porque si el valor es negativo, entonces se va a hacer un valor imaginario. ¿Ok? No podemos sacarle la raíz cuadrada a un número negativo. ¿Qué valores son los que al sustituirlos en x me va a dar un valor de 0 o mayor que 0? Son aquellos valores que van desde el menos infinito hasta el 2. Porque si yo sustituyo, por ejemplo, cualquier valor negativo, vamos a suponer que sustituyo un menos 2, sería menos el valor de x, que es menos 2, me estaría quedando 2 más 2, que es la raíz de 4, y esto sí existe, es 2. Si yo tomo, por ejemplo, el valor de 1, porque del menos infinito hasta el 2 también podría tomar el 1. Si yo tomo el 1, sería 2 menos 1,
y esto me quedaría la raíz cuadrada de 1 y es 1, es decir, sí existe. Si se fijan, estoy tomando valores que van desde el menos infinito al 2 y eso hace que sí me den valores reales dentro de la raíz. Entonces son los valores que sí son posibles. Por eso es que nosotros tenemos indicado este intervalo para el dominio de la función f. ¿Ok? Entonces, si yo tomo el valor máximo, que en este caso es el 2, y lo sustituyo, me quedaría de la siguiente manera. 2 menos 2, o sea, estoy tomando el último valor que me están dando, y esto es más 10. 2 menos 2 es 0. La raíz de 0 es 0, entonces 0 más 10 me va a quedar 10. Quiere decir que si yo tomo el último valor de mi dominio, mi primer valor del rango sería 10, ¿sí? Si yo tomo cualquier otro valor, vamos a suponer que yo ocupo otro valor que esté entre menos infinito hasta el 2. Por ejemplo, puedo tomar el valor de 1, como ya lo hicimos hace ratito. Me quedaría la raíz cuadrada de 2 menos 1 más 10. Me estaría quedando la raíz cuadrada, 2 menos 1 es 1, más 10. La raíz cuadrada de 1 es 1, más 10, y esto sería 11. Si yo sustituyo otro valor en x que esté en el intervalo de menos infinito al 2, por ejemplo, menos 7. Vamos a hacer f cuando x vale menos 7, nos quedaría 2 menos 7. Esto sería, más 10, perdón. Entonces nos quedaría la raíz cuadrada de 2 más 7 más 10. Esto es la raíz cuadrada de 9 más 10. Esto sería 3 más 10. Tendríamos 13. Si ustedes se fijan, conforme más valores tome hacia la izquierda, es decir, hacia el menos infinito, los valores del rango van aumentando. Yo tomé el último valor que es 2, y si tomo valores menores que el 2, van a ir aumentando. Tomé el 1 y me dio 11, tomé el menos 7, me dio 13, entonces mientras más valores hacia la izquierda tome, los valores del rango se van a ir hacia el infinito. ¿Ok? Entonces voy a borrar esta parte. Entonces yo ya sé que el dominio de la función f de x es de menos infinito al 2. Y con los ejemplos que acabo de borrar, sabemos que el rango de la función f de x son los valores del 10 hasta el infinito, ¿sí? Porque empezamos a sustituir el 2 y me dio 10. Empecé a sustituir otros valores que son menores que 2 y entonces los valores del rango van aumentando, es decir, los valores de y van aumentando. ¿A dónde? Hasta el infinito. Mientras más se aleje el valor del dominio hacia el menos infinito, los valores del rango se van a ir del 10 hacia el más infinito. Entonces, ya que tengo los valores de dominio y rango de la función original, que es la función f, entonces yo ya puedo determinar que el dominio de la función inversa de x son los del rango, ¿sí? Entonces, aquí va a ser que el dominio es del 10 al infinito y los valores del rango son los del dominio, que serían menos infinito al 2. Y aquí lo único que me están pidiendo es el dominio de f a la menos 1, es decir, esta sería la respuesta que me están pidiendo. Pero para eso tuve que determinar el valor del rango de la función f para poder determinar el dominio de la inversa.
en el siguiente ejemplo vamos a hallar la función inversa de una función racional. Recordamos que una función racional es aquella que tiene la variable en el denominador, como en este caso tenemos en el denominador 5x menos 1. Tenemos entonces la función g de x, que es igual a 7x entre 5x menos 1. Y vamos a hallar su función inversa. El primer paso es nombrar, en lugar de g de x, vamos a nombrar la función y es igual a 7x entre 5x menos 1. En el segundo paso, vamos a intercambiar las variables y nos va a quedar x es igual a 7y entre 5y menos 1. El tercer paso, vamos a continuar en el lado derecho. En el tercer paso vamos a despejar y, pero observamos que tenemos dos veces la y presente del lado derecho de la igualdad. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es que el denominador que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando al lado izquierdo y nos va a quedar x que multiplica a 5y menos 1 es igual a 7y. Vamos a realizar la multiplicación de x por los términos que están dentro del paréntesis y nos va a quedar 5xy menos x es igual a 7y. En este siguiente paso vamos a dejar los términos que tienen y, los vamos a pasar al lado izquierdo. Como vamos a dejar el 5xy del lado izquierdo y el 7y lo voy a pasar restando y la menos x la voy a pasar sumando al lado derecho. En este paso yo ya tengo los términos que tienen y, los tengo del mismo lado de la igualdad, entonces voy a sacar un factor común, voy a factorizar y su factor común va a ser y. Esto va a ser multiplicado por 5x menos 7. Hice una factorización por factor común y esto va a ser igual a x. Por último, para poder despejar a y, voy a pasar dividiendo lo que está multiplicando a y, que sería y es igual a x entre 5x menos 7. De esta manera ya quedó despejada y por último voy a escribirlo en la notación de función inversa, que va a ser g a la menos 1 de x es igual a x entre 5x menos 7. Nos están pidiendo hallar el dominio y el rango de la función inversa de g. Entonces, nosotros para sacar el dominio tenemos que tomar mi denominador, ¿sí? Y nosotros sabemos que 5x menos 7 debe de ser diferente de 0. El denominador no puede ser 0. Entonces vamos a despejar x y nos queda que 5x debe de ser diferente de 7, es decir que x debe de ser diferente de 7 quintos. Entonces, el dominio de la función inversa va a ser igual a de menos infinito al 7 quintos unión 7 quintos al infinito, porque el dominio no puede tomar el valor de 7 quintos. Para sacar el valor del rango, entonces vamos a obtener el dominio de la función original, ya que ya vimos en ejemplos anteriores que el dominio y el rango en la función inversa están al revés, es decir, el dominio va a ser el rango de la inversa y el rango va a ser el dominio de la inversa. Entonces, si yo determino cuál es el dominio de la función original, va a ser el rango de la función inversa. Vamos entonces a tomar de la función original el denominador, que es 5x menos 1. Esto debe de ser diferente de 0. Si yo despejo, me va a quedar que x
debe de ser diferente a 1/5. Con esto, entonces yo ya puedo sacar el rango de la función inversa, porque va a ser los valores que van de menos infinito a 1/5, unión los que van de 1/5 al infinito. Recuerden que al colocar paréntesis, estoy indicando que el 1/5 no se puede tocar, ¿sí? Puedo tomar todos los valores que van de menos infinito a infinito, excepto el 1/5. Por eso es que el paréntesis es un signo que te indica que no se va a tomar ese valor. Entonces, como ese es el valor del dominio de la función original, quiere decir que es el rango de la función inversa. Entonces ya tenemos aquí nuestras respuestas. Tenemos la función inversa, tenemos el dominio de la función inversa y el rango de la función inversa, que son las tres cosas que nos están pidiendo. En este ejemplo tenemos el gráfico de una función, en este caso de la función f. Y lo que nos están solicitando es trazar el gráfico de su función inversa. Lo que vamos a hacer es encontrar algunos puntos que pasen por la gráfica de la función f, que es la función original. Podemos marcar, por ejemplo, este punto y este punto y determinar cuáles son sus coordenadas. Ya que identificamos por lo menos estos 3 puntos que son parte de la función f de x, ¿sí? Tenemos la coordenada menos 3,4, la coordenada 0,6 y la coordenada 8,7. Entonces, si nosotros queremos trazar la función inversa, vamos a encontrar las coordenadas de esta función. Ya quedamos que la función inversa, los valores de x son los de y y los de y son los de x. Entonces aquí sería 4, menos 3, 6,0 y 7,8. Vamos a marcar estos puntos y vamos a trazar la gráfica de la función inversa. El punto 4, menos 3 lo vamos a marcar aquí. El punto 6 en X, 0 en Y lo vamos a marcar aquí. Y el punto 7 en X, 8 en Y está aquí arriba. Vamos a trazar entonces nuestra gráfica y queda de la siguiente manera, uniendo los puntos. Así nos quedaría la gráfica de la función inversa. Si se fijan, siempre las gráficas inversas y la función original van a tener como eje de simetría esta línea, que si se fijan es como un espejo, parte en dos a las funciones, ¿sí? Que sería esta gráfica corresponde a una función que es y es igual a x y siempre va a ser su eje de simetría.